Nuestro espacio de memoria, 40 años de democracia. 30.000 razones para cuidarla, juicio y castigo, el nunca más y la vida de todos los días. Doctora Salvo, gracias. Muchas gracias por la invitación. La doctora Natalia Salvo no solo sabe de justicia, sino sabe de compromiso. Hoy queremos detenernos para que vos nos ayudes a pensar en voz alta. Mirá, hay de todo acá, pero sobre todo Corte Suprema. Vamos de más a menos, de menos a más. La década del 90, y lo veo a Nazareno, todo lo que fue el 90. Mirá, Pelucho todavía debe estar explicando qué pasó con esa mujer que se cayó en París. Bueno, y después los 4. ¿Qué le pasó a la democracia y sus cortes? La verdad que la Corte transitó, como toda la recuperación democrática, un proceso, digamos, desde mi punto de vista, de degradación, con la excepción de la Corte Suprema del año 2013 en adelante y hasta el 2015. Y esto lo digo porque no tuvimos nunca un poder judicial de neto corte popular. Pero sí habría cierto resguardo institucional. El Poder Judicial, Horacio, fue el único que no se democratizó después de la última dictadura cívico-militar. Mirá vos, no se democratizó. No se democratizó. Hubo jueces y juezas que incluso hicieron caso omiso a los pedidos de habeas corpus cuando había desaparecidos. Claro. Hoy en día hay profesores que dan clases en la Facultad de Derechos y que integraron la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Es decir, el 24 de marzo se Eso suprime... fue CAL, digo, para los La más CAL, jóvenes. sí. El Congreso estaba cerrado y funcionaba esta Comisión de Asesoramiento Legislativo. Esto es importante decirlo, Horacio, porque se pregunta a la gente qué pasó con la Ley de Entidades Financieras, que fue la que dio apertura a un modelo especulativo financiero en la última dictadura. Caballo y compañía, claro. O sea, esas leyes estaban preparadas por asesores jurídicos. Naturalmente. Pero ese Poder Judicial siguió hermético, siguió protegido. La Corte Suprema de Justicia durante los años 80, digamos, que cumplió un rol respecto al juicio de la Junta, por ejemplo. Importante. Ahora, con el menemismo en adelante y la alianza, vos sabés muy bien, Horacio, comentabas recién, claro. una gran degradación con la Corte de la mayoría automática, que permitió nuevamente el segundo ciclo neoliberal en la Argentina a través de la flexibilización jurídica, como decimos nosotros. Tal cual. En estos días donde se escucha una comisión de juicio político en la Cámara de Diputados, pero en la década del 90 sí lo hubo. Algunos se sometieron a ese juicio y otros renunciaron. El de Connor, por ejemplo. Claro, porque, y es una cuestión de decisión política, Horacio, también, porque Claro, cuando en el año 2001 estalla el estallido social del 19 y 20 de diciembre, tiene su repercusión el 28 de diciembre del año 2001 con una Corte Suprema de Justicia que había declarado la constitucionalidad del corralito. Me refiero a medidas que afectaban a la totalidad de la ciudadanía. todos los depósitos adentro. Todos los depósitos adentro. Esa Corte tuvo que revertir el temperamento cuando toda la ciudadanía se opuso al calor del 19 y 20 de diciembre. Y ahí empezó la debacle social de la Corte Suprema de Justicia. Y después la decisión de Néstor Kirchner, sin dejarse de amedrentar por esa Corte, que en mayo del año 2003 justamente inicia el juicio político, sin medir la correlación de fuerzas, Claro. porque muchos de ellos renunciaron justamente por la deslegitimación social. Y otros tantos, como Molineux Connor, si mal no recuerdo, sí fueron destituidos. Así es. Lo que me refiero es que después de la consagración de la democracia, este proceso de judicialización de la política o este proceso de entronización del Poder Judicial para gobernar se empezó a consolidar a partir de los años 90. Claro, porque hoy tenés, por ejemplo, un presidente de la Corte que además también maneja la magistratura. Es juez y parte. Exactamente. La gente tiene que saber que a partir del año 2015 ya la Corte se fue preparando para con el triunfo de Mauricio Macri, con fallos laborales regresivos. Así fue. Así fue con la renuncia del doctor Zaffaroni, pero recordarán el decreto por el cual se nombra a Rosenkrantz y Rosati, que no por casualidad son los dos cortesanos que por un lado hablan de que no toda necesidad puede tener un derecho. Son cortesanos que entienden en juicios que fueron de sus clientes, como Rosenkrantz. Así es. Son cortesanos como Rosati, que se autopostula como presidente del Consejo de la Magistratura, en un fallo que hoy en día amerita el juicio político. Porque, a ver,
Todos en educación cívica de 4º grado nos dijeron la diferencia entre poder legislativo, ejecutivo y judicial, y que de esto se trata la República, de que un poder no se arrogue las facultades del otro. Ahora, ¿qué hace el Poder Judicial? Dice, bueno, vamos a restablecer una ley derogada por el Congreso, que es el poder constituido que representa al pueblo, y vamos a hacer vigente el Consejo de la Magistratura anterior. Entonces yo voy a ser presidente, eso es lo que dice Rosati. Y esto la gente puede decir, ¿y qué importa? Importa mucho, porque por ejemplo los jueces del Lago Escondido no pudieron ser sancionados porque justamente ese Consejo de la Magistratura hoy en día es patrimonio de las terminales políticas de la derecha, digámoslo así. Las terminales políticas. Sí, y esto es importante, porque ¿qué tiene que ver con la dictadura? Bueno, esto lo dijo la vicepresidenta en reiteradas oportunidades. El terrorismo de Estado tuvo por finalidad un modelo económico de exclusión. Tal cual. Y la verdad que en la recuperación democrática no se recuperó como derecho humano fundamental, por ejemplo, el trabajo o los derechos sociales, porque ese fue el patrimonio que se perdió. Y hoy en día ese mismo sistema económico, Mauricio Macri, esta corte de la que hablamos, lo intentó instalar, y lo hizo, vaya si pudo, a través de un cogobierno del Poder Judicial, que hoy en día, al no haberse democratizado, sigue representando los mismos intereses que otrora representaban los militares. Cuando somos testigos de algún candidato como Milei que pretende no solo negar, sino reivindicar, incluso con el mismo discurso de Macera frente a la Cámara Electoral, estos hombres y algunas mujeres reivindican lo mismo. Y yo creo que en algún aspecto sí. Fíjate que cuando se trató de responsabilidad civil y empresarial, por ejemplo, me refiero a Blaquier, fue la misma corte también, la Cámara Penal, la que ralentizó esta situación. Por eso digo, no perdamos de vista que la dictadura cívico-militar tuvo un propósito de distribución regresiva del ingreso. Y la impunidad biológica que obtuvo Blaquier es lo que le proporcionó el Poder Judicial. Hasta el último día. Hasta el último día. Son los mismos formadores de precio que hoy en día duplican el costo del azúcar, por ejemplo, incluso con la feroz inflación interanual que existe. Con esto digo que... Mira lo que le están haciendo a la jueza Figueroa. Exactamente. Fíjate que la Corte Suprema de Justicia desconoce con la jueza Figueroa... ¿Cómo te parece? Con el Senado aprobado. Con el Senado aprobado. Por eso esto es muy peligroso, porque tenemos los mismos propósitos de suprimir el diálogo político, suprimir los poderes políticos. Y yo siempre digo lo mismo, Horacio, el horror nunca se presenta como tal. Claro, claro. En las antesalas de la dictadura cívico-militar también se proponía el terrorismo de Estado como una solución poco agradable pero necesaria para el bienestar de los argentinos y las argentinas. Y hoy en día pasa algo similar con esta Corte. Una Corte que ya viene proponiendo que la democracia y la república es la alternancia de determinados funcionarios o gobernadores. Y esto no me distingo ningún tipo de color claro, político. Eso fue las elecciones anteriores, tal cual. Para unos sí y otros no. Esto es peligroso igual, porque lo que tiene que asegurarse son las elecciones libres, no la alternancia. La alternancia no está incluida en ningún artículo de la Constitución Nacional. De hecho, hay constituciones provinciales, como la de Formosa, que directamente postulan que puede haber reelección indefinida. Yo lo que digo es que, así como dicen Jorge Elbán, por ejemplo, que es muy interesante sus artículos al respecto, hoy en día hay un nuevo plan cóndor judicial. ¿Cómo es eso? Claro, porque el lugar que ocuparon los militares, a los que también el Poder Real le soltaron la mano, hoy en día lo están ocupando los jueces, que hay que advertirles que también les va a soltar la mano el Poder Real. Brasil, lo que pasó en la Argentina, estoy hablando todas las detenciones, bueno, Evo, y aquí en la Argentina con la persecución a Cristina. Pero déjame decirte eso, porque vos mencionabas a un candidato que es expresamente negacionista Totalmente, y que vuelve a reflotar la teoría de los dos demonios, que vuelve a hablar de excesos, o sea, todos postulados que ya se escuchaban en boca de Videla, y esto es peligrosísimo, porque más allá de la legalidad, en la definición de delitos de lesa humanidad que existen tratados internacionales, como la desaparición forzada de personas, que son delitos que se siguen perpetuando porque esos desaparecidos no se encuentran, el robo de bebé, el secuestro, es a través del Estado, fue a través de la estructura del Estado. Entonces, no se puede homologar la violencia que parte del Estado en los alzamientos que pudieran existir de otro tema tabú, ¿no? Otro tema que yo creo que fue tabú para la democracia, qué sucedió con esos grupos armados. Y la verdad que yo creo que el tabú
el no hablar, hace que hoy en día un candidato pueda homologar nuevamente y hablar de la teoría de los dos demonios, como se habló oportunamente, incluso con el advenimiento de la democracia. En esto hay que ser tajante. La memoria, la verdad y la justicia fue un patrimonio conseguido con sangre, con disputa. Hoy en día, hace poquito, muchos jóvenes tuvieron la oportunidad de ver una película como 1985. Allí también no estaba la batalla ganada. También se jugó en un territorio hostil, que era ese poder judicial. No todos eran ángeles. Y sin Bueno, y embargo, después tuvimos la posibilidad del 2 por 1. bueno, justamente por eso digo, es una batalla que no es irreversible. Hay que darla continuamente, historizando los problemas, viendo que le costó la vida a 30.000 detenidos y desaparecidos en la Argentina, que no por casualidad el 50% eran estudiantes, empleados y obreros, justamente por un país más justo y con juego democrático. No pueden utilizarse las estructuras democráticas para tener un juego antidemocrático. Y con esto me refiero a las expresiones conservadores de los partidos negacionistas como los integrantes de esa Corte Suprema. Quiero decirte muchas gracias. Gracias por tu compromiso. No, gracias a vos, gracias por la invitación. Apenas un disparador y la Argentina que se compromete. Vamos y venimos, dale.